¿Qué tal, familia historiadora? Gracias por acompañarnos a una historia ignorada más. ¿Alguna vez han sentido que una estatua los observa? ¿Que detrás de esos ojos de arcilla se esconde algo más? Un secreto ancestral, un alma atrapada. Hoy no vamos a hablar de simples figuras de barro. Vamos a descender a las profundidades de la tierra, a un mausoleo custodiado por un ejército silencioso, un ejército que lleva más de 2000 años esperando la orden de su emperador. Esta es la historia del ejército de terracota y los oscuros misterios que lo rodean. Así que prepárense, porque lo que están a punto de escuchar podría cambiar su forma de ver la historia para siempre. Suscríbete y activa la campanita que comenzamos. En 1974, en la provincia de Shaanxi, China, un grupo de campesinos que cavaban un pozo en busca de agua se toparon con algo inesperado, un fragmento de arcilla con forma humana. No podían imaginar que acababan de hacer uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes del siglo XX. Habían encontrado la punta del iceberg de un complejo funerario monumental, la tumba del primer emperador de China, Qin Shi Huang. Qin Shi Huang no fue un gobernante cualquiera, fue un hombre obsesionado con el poder, la unificación y, sobre todo, la inmortalidad. Unificó los reinos combatientes de China bajo su mano de hierro, estandarizó la escritura, la moneda y las medidas, y ordenó la construcción de la primera versión de la Gran Muralla. Pero su mayor proyecto, el que consumiría décadas de trabajo y la vida de cientos de miles de personas, fue su propia tumba, un palacio subterráneo diseñado para hacer su imperio en el más allá, y para proteger ese imperio necesitaba un ejército, no un ejército de juguete, sino una fuerza de combate a tamaño real, lista para la batalla. Así nació el ejército de terracota. Imaginen esto, han más de 8000 soldados, cada uno con un rostro único, una expresión diferente. No hay dos iguales: arqueros, infantería, generales, aurigas, con sus caballos y carros de guerra, todos modelados con un detalle asombroso, desde los pliegues de sus armaduras hasta los nudos de su cabello. Originalmente, no eran del color del barro que vemos hoy. Estaban pintados con colores vivos y brillantes, púrpuras, rojos, verdes y azules. Un ejército vibrante y lleno de vida, congelado en el tiempo. El pigmento púrpura, conocido como púrpura Han, era tan complejo y raro que su fórmula se perdió durante siglos, y solo recientemente los científicos han logrado recrearlo. Es un pigmento sintético, lo que demuestra un nivel de química increíblemente avanzado para la época. Pero aquí es donde la historia se vuelve más oscura. ¿Por qué tanto esfuerzo? ¿Por qué hacer cada rostro diferente? La teoría más aceptada es que los artesanos modelaron a los soldados basándose en personas reales del ejército de Qin. Cada guerrero podría ser el retrato de un soldado que vivió y sirvió al emperador. Pero otras leyendas susurran algo más inquietante. Hablan de rituales, de conjuros y de almas atrapadas. Se dice que el emperador, en su búsqueda de control total, incluso después de la muerte, ordenó a sus hechiceros realizar ceremonias oscuras. La creencia popular sostiene que una parte del alma, o ki, del soldado real, era transferida a su contraparte de arcilla durante su creación. De esta manera, no eran solo estatuas, sino recipientes, guardianes con un espíritu latente en su interior, eternamente leales, eternamente vigilantes. Y esta creencia se ve reforzada por los extraños sucesos que rodean al ejército. Los arqueólogos que trabajan en el sitio han informado de sensaciones extrañas, de sentirse observados por miles de ojos silenciosos. Algunos lugareños todavía hoy evitan la zona por la noche, convencidos de que los espíritus de los guerreros aún patrullan su puesto. Cuentan la historia de que los primeros campesinos que los encontraron sufrieron desgracias, como si hubieran perturbado un descanso sagrado. Uno de ellos, Yang Jifa, a menudo es celebrado como el descubridor, pero se dice que sus compañeros cayeron en la pobreza o la enfermedad, alimentando el mito de una maldición. Y las armas que portan estos guerreros no son de adorno, son reales: espadas, lanzas y ballestas de bronce, increíblemente bien conservadas gracias a una técnica asombrosa. Las armas estaban recubiertas con una fina capa de óxido de cromo, una tecnología que en Occidente no se redescubriría hasta el siglo XX. Imaginen una espada que, después de 2000 años bajo tierra, sigue estando afilada y brillante, lista para ser usada hoy. Las ballestas eran tan poderosas que podían disparar flechas a más de 800 metros de distancia, con una fuerza capaz de perforar las armaduras de la época. Esto no era solo una guardia de honor, era una fuerza de combate letal,
preparada para una guerra en el más allá. Pero el verdadero misterio no son solo los guerreros, sino lo que custodian. La tumba central de Qin Shi Huang permanece sellada. Los arqueólogos no se atreven a abrirla. ¿Por qué? Por varias razones. Primero, por respeto, pero la razón principal es el miedo. Antiguos textos, como los del historiador Sima Qian, describen el interior del mausoleo como un mapa del imperio, con ríos de mercurio líquido, que fluyen constantemente para simular los ríos Yangtze y Amarillo. Las pruebas científicas han confirmado niveles de mercurio en el suelo sobre el túmulo cientos de veces superiores a lo normal. Abrir la tumba podría liberar vapores tóxicos mortales y destruir irreparablemente lo que hay dentro. Pero Sima Qian también describe las trampas mortales instaladas para proteger al emperador. Habla de ballestas automáticas, preparadas para disparar a cualquiera que intente entrar. Aunque muchos lo consideran una leyenda, la avanzada tecnología armamentística encontrada en los guerreros hace que los expertos no lo descarten por completo. ¿Quién se atrevería a ser el primero en entrar a una tumba que podría estar llena de veneno y trampas milenarias? Y aquí es donde el misterio se profundiza aún más. Se cree que los más de 700.000 obreros y artesanos que trabajaron en la tumba fueron enterrados vivos dentro del complejo una vez terminado, para que nadie pudiera revelar sus secretos. Sus esqueletos han sido encontrados en fosas comunes cercanas, un testimonio silencioso del brutal coste humano, de la ambición de un solo hombre. ¿Acaso sus espíritus también vagan por los pasillos subterráneos, junto al ejército que ayudaron a crear? Algunas teorías, incluso, se aventuran a conectar a los guerreros con influencias externas. En 2016 unos estudios sugirieron que el realismo de las estatuas tan atípico en el arte chino de la época podría haber sido influenciado por artistas de la antigua Grecia que habrían viajado hasta China siguiendo las rutas abiertas por las campañas de Alejandro Magno. Encontraron rastros de ADN europeo en yacimientos de la provincia de la misma época. ¿Podrían los secretos de la escultura griega clásica haber ayudado a crear este ejército milagroso? La idea de un contacto tan temprano entre Oriente y Occidente es revolucionaria y cambia nuestra comprensión de la historia mundial. Pensemos en el nivel de organización necesario: producir miles de estatuas únicas, coserlas en hornos gigantes, pintarlas y ensamblarlas en fosas subterráneas. Todo sin la tecnología moderna. Los artesanos trabajaban en una especie de línea de producción. Diferentes talleres se especializaban en cabezas, brazos, piernas y torsos. Luego, las partes se ensamblaban y se añadían los detalles finales para personalizar cada figura. Incluso se han encontrado inscripciones en lugares ocultos de las estatuas con los nombres de los capataces, una forma de control de calidad. Si una estatua tenía un defecto, el responsable era localizado y probablemente castigado severamente. Cada guerrero es un libro de historia. Sus peinados, sus armaduras, su posición, todo nos habla de su rango y función en el ejército Qin. Los generales son altos, imponentes, con armaduras más elaboradas. Los arqueros se arrodillan, listos para disparar. La infantería se mantiene firme, en formación de batalla. Es una instantánea perfecta de una de las máquinas de guerra más poderosas del mundo antiguo. Hoy, mientras miles de turistas caminan por las pasarelas sobre las fosas, mirando hacia abajo a las filas silenciosas, uno no puede evitar sentir un escalofrío. No estamos viendo solo arcilla y pigmento. Estamos presenciando la voluntad de un emperador que desafió a la muerte misma. Un hombre que construyó un imperio en la tierra y que intentó llevarse consigo una copia exacta al otro lado. Un ejército que nunca luchó una batalla en nuestro mundo, pero que ha estado en guardia durante milenios, esperando una orden que nunca llegará. O quizás, solo quizás, están esperando algo más, esperando que el último sello de la tumba de su emperador sea roto, para cumplir finalmente con su deber. La próxima vez que veas una foto de un guerrero de terracota, míralo a los ojos. No veas solo una escultura, sino el eco de un soldado, un artesano, un imperio y un misterio que, quizás, sea mejor no desvelar por completo. Gracias por adentrarte con nosotros en otra historia ignorada. Si te ha fascinado este viaje al corazón de la antigua China, no olvides darle a like, compartirlo y, por supuesto, suscríbete para no perderte nuestros próximos misterios. Cuéntanos en los comentarios. ¿Crees que la tumba del emperador debería abrirse? Hasta la próxima. Hasta la próxima.